Continuamos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal. Vamos a estar pasando una directa. Quédate con nosotros hasta el final del video. De hecho, ahora mismo me duele la cabeza. Tengo hasta taquicardia. Y dije que vaya, no puedo más. Tengo que subir a directa y tengo que hablarle a mi pueblo. Y qué dolor. Tengo mi corazón, mi alma lacerada. Ayer no quise ni siquiera entrar a Facebook, no quería ver. Y dije, tengo que coger un stop y darme un tiempo para mí. Porque desde que salí de Cuba, salí y nadie sabe todas las cosas que he pasado, porque yo no soy de poner ni de sacar a las redes, estoy pasando por esto ni por lo otro, no. Pero dentro de Cuba nunca me callé, no me callé, no me doblegué ante ninguno de los HP, asesinos, terroristas, genocidas de la dictadura castrista. Y bueno, pues hoy quiero hablar porque vi algo que me laceró el alma. Bendiciones, Fidel Mojena, bendiciones, mi hermano. Comparte la directa, por favor, para que los demás puedan ver. Y no importa, como si es con una o dos personas, yo voy a seguir en la directa y, bueno, más adelante ya la verán. Y estaba diciendo, Fidel, que estoy lacerada. Recuerdo que cuando salí de Cuba, que me detuvieron en el aeropuerto, el señor que me interrogó me dijo que yo estaba, como que yo tenía resentimiento. Tú lo que tienes es resentimiento. Y sí, tengo dolor, tengo resentimiento, tengo una mezcla de ello. Digo, Señor, porque yo creo en Dios y creo que para Él no es imposible, y creo en Dios porque Dios me levantó, como aquel que dice, de entre la ceniza y me dio una nueva vida. Y digo, cuánto dolor. No quería, que dije, voy a tomar un stop, porque todo lo que está pasando en Cuba me afecta. Tengo mis hijos allí, mi familia quedó allí adentro y, como siempre lo dije, estoy acá afuera. Pero no soy libre, mi corazón, mi alma, mi mente, mi vida quedó allí dentro, con mis hijos, con mi familia, con mi pueblo. Yo nunca me vi fuera de Cuba, yo nunca tuve la intención de salir de Cuba, y a mí no me importa si me quieran creer o no, allá arriba está Dios, y a mí me importa lo que Dios sabe de mí, no lo que la gente opine, porque yo sí no estoy con lo que la gente opinen de mí, porque aquí el único que conoce los sentimientos, lo que uno lleva aquí es Dios. Lo que la gente opinen y hablen no me importa. Pero sí, ya estoy lacerada y voy a hablar acerca de qué pasa con Cuba, qué pasa con los padres. Y estaba viendo una publicación de Saraí Martínez con un niño discapacitado, con una traqueotomía hecha, y eso me ha lacerado el alma. Me ha lacerado el alma porque yo tengo a mi hijo con una enfermedad degenerativa progresiva, como todos saben, con una paraparesia. Gracias a Dios, hoy mi hijo se encuentra en los Estados Unidos, yo me encuentro aquí. Pero mi hijo está bien, le están haciendo estudios, está yendo a una escuela. Y cuando vi esta publicación me laceró el alma, porque viví y sé lo que es estar sin medicamentos. Y una vez en mi primera directa dije, yo sé lo que es pasar hambre. Y le digo hoy al pueblo de Cuba, a los padres, dije en una directa, me disculpan que lloro, porque los que me conocen saben cómo soy. Yo siempre dije, porque tenemos que esperar que nuestros hijos crezcan para que luchen ellos y hagan lo que tenga que hacer, si podemos hacerlo nosotros como padres, porque un padre y una madre se convierten en león por sus hijos. Entonces digo,
ustedes como padres tienen culpable de todo lo que están pasando, porque un padre debe de luchar por un mejor futuro de sus hijos, no tienen que esperar a que pasen, porque tienen que aguantar que sus hijos pasen hambre. Por ejemplo, mi hijo fue operado y hoy tuvo consulta y no había material de cura para curar allí en el hospital. Muchos me criticaron, incluso decían, no voy a leer los comentarios porque de verdad que me duele la cabeza y incluso no veo bien, porque de tan alta que debo de tener la presión. Ya me tomé 2 paracetamol y me tomé mi medicamento para la presión, pero tenían que hablar. Y yo le voy a decir hoy a las madres, a los padres en Cuba, y que me critiquen y me digan muchos, no, ya tú estás fuera de Cuba, es muy fácil. No, yo estuve dentro de Cuba y yo no me quedé callada, no bajé la cabeza, no bajé la cabeza. Cuando hubo que salir a las calles, salí 11 de julio, salí 15 de noviembre, media cuadra, pero salí porque estaba sitiada. Como todos lo saben, y en Holguín los que me conocen saben que es así, mis vecinos saben que es así. Que yo vivía constantemente, me tenían sitiada y vigilada por agentes de la seguridad del Estado. Pero quiero decirle hoy al pueblo de Cuba en general, a los padres. Un padre y una madre se vuelve un león por sus hijos. Qué triste es no tener un plato de comida que ponerle a la mesa. Qué triste es ver a tu hijo en un hospital y que no haya un medicamento para asistirlo. Por eso quiero decirle a los padres que luchen por la libertad de sus hijos, únanse todos. El pueblo tiene el poder. Todos en masas en las calles exigiendo lo que por derecho le corresponde y lo que les ha sido arrebatado. ¿Entiende? ¿Cuánto más van a seguir subyugados? ¿Cuánto más van a seguir esclavizados? No puede ser. El pueblo, ellos son mínimos, ellos son menos, el pueblo es más. ¿Entiende? El día que el pueblo cubano y todos los padres se junten y que me critiquen, caballero, pueden criticarme, saludos Ariel Góngora, pueden criticarme, pero yo soy y lo dije dentro de Cuba, cuando todos nos unamos, los padres, miren, ustedes saben lo que es que los niños le están llevando la leche fluida, bebé, y lo que le están dando es medio litro de leche y cuando llega a la bodega llega cortado. Ese niño se quedó sin tomar la leche. No, ya yo estuviera, los que me conocen y son de allí, de Holguín y del barrio mío, saben cómo yo era. Si no había electricidad por la mañana, mi hijo no iba a la escuela, que allí lo sabe todo el mundo. Y a mí ninguna maestra podía decirme por qué tu hijo no fue a la escuela. No hay corriente, mi hijo sin desayunar no va. Y muchos vecinos míos lo hacían. China, ¿mandaste al niño a la escuela? No, yo tampoco. Y yo se lo decía a mis vecinos, no lo manden, porque con el estómago vacío, ¿qué cabeza va a pensar? ¿Quién va a aprender? Entonces, cuando vi esta publicación de Saraí Martínez, me laceró el alma, porque yo sé lo que es estar, mi hijo necesitaba clonazepam, no lo tenía, convulsionando. Mis compañeros de trabajo en el Hospital Lenin saben que yo salía con una jeringuilla de diazepam cargada hasta llegar a mi casa, que cuántas veces me acompañaron a medianoche y de madrugada para yo medicar a mi hijo. Y cuando mi hijo dejaba de convulsionar, iba y me reincorporaba en mi trabajo para no dejar de trabajar, para que me pagaran el salario completo, porque en Cuba no da con un salario. Entonces, caballero, la libertad de Cuba está en las manos del pueblo. Están ustedes, mamá, papá, cojan a sus hijos y que me critique quien me quiera criticar. Mira, las calles es de todos los cubanos, de los niños, de los ancianos, de los jóvenes, de los adultos. Para la calle. Ellos no van a cometer un genocidio contra todo un pueblo. En toda Latinoamérica habemos cubanos. En todos los países del mundo hay un cubano. Yo estoy segura que el día que el pueblo de Cuba vuelva a estar en las calles, todos nosotros los que nos encontramos en el exilio, ahí vamos a estar. Le cortan el internet, ahí vamos a estar frente a las embajadas, donde haya que meterse, pero nosotros vamos a hacer eco de nuestro pueblo. Continuamos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal, vamos a estar pasando una directa. Quédate con nosotros hasta el final del video. No sigan aguantando hambre, necesidad, represión, ahí con la cabeza gacha. Ya basta ya.
Únanse todo y para las calles. La MIPYME son empresas ¿de quién? De generales del gobierno, de la gente del MININ. Lo tienen todo, las cajas de pollo, el aceite, todo, mientras que el pueblo está pasando hambre y no le han llevado, se pasan meses para llevarle lo del mes pasado, para dárselo este mes. Basta ya, caballero. Tengan dignidad, llénense de varón, porque de valor, porque uno por un hijo es capaz de todo. Y yo, miren, con mi frente en alto, y que me digan lo que me quieran decir. Ah, no, porque tengo miedo, porque voy a caer preso, o porque nos van a reprimir. No. Yo lo dije dentro de Cuba, y lo voy a decir aquí. Cuando caiga 50 policías o 50 de esos de boininegro arriba, cáiganle 500 del pueblo. Los mambises con qué lucharon y con qué hicieron su guerra. A machete, y los españoles tenían revólveres, escopetas, y tenían cañones y de todo. Y los mambises fueron para arriba. Entonces, ¿dónde está la sangre de mambí que lleva el cubano adentro? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Yo sentí, de verdad que sí, que me puse mal cuando yo vi esta publicación de Saray. Qué tristeza que se nos estén muriendo nuestros niños de hambre y usted siga dentro de la casa esperando a que te tiren las migajas. Y mientras que Canelón y todos los que están en la cúpula, la familia de los Castro tienen su barriga llena. El hijo de Miguel Díaz-Canel en Estados Unidos y todos los hijos de ellos en los países de afuera viviendo la dulce vida mientras que el pueblo se está muriendo de hambre. Le han creado un chip al cubano que los Estados Unidos es lo peor. Siempre le echan a los Estados Unidos, y quiero que sepan que yo no estoy en los Estados Unidos. Y han hablado de Latinoamérica, que pasan un hambre y que no sé qué cosa. No, el cubano que ha salido para Latinoamérica sabe de que aquí se trabaja, tú pagas tu renta, tú comes y tú vives dignamente acá. ¿Entienden? Ustedes no. Me da lástima ver cómo los niños no tienen alimentos, cómo los niños van a un hospital, los niños y cualquier persona, yo que trabajo en un hospital, que a mí sí no hay quien me haga cuento. Yo que con mis pacientes no había un guante para yo poner una sonda, no había luego destroza, no había nada. ¿Con qué íbamos a tratar a los pacientes? ¿Con qué íbamos a tratar? Sí, o él sí mandaba fotos para afuera y mandaba las imágenes del hospital Lenin, los pacientes en camilla afuera, esperando. Cuando el COVID, ¿cuántos pacientes se nos murieron? No porque tuvieran la enfermedad del COVID, porque muchos sí se agravaron y sí estaban críticos y murieron. Pero muchos pudimos haber salvado y no se salvaron por falta de medicamentos, por falta de oxígeno. ¿Entienden? Es lastimoso ver cuántos profesionales, los mejores profesionales, han tenido que salir de Cuba huyendo. ¿Por qué? Entonces, no, Cuba no es potencia médica. Y no le sigan diciendo y no se dejen engañar al pueblo de Cuba de que no, porque le damos salud y educación gratis. En todos los países, yo estoy en un país del tercer mundo. Acá en Latinoamérica, donde yo oí hablar horrores, aquí hay escuelas públicas y escuelas privadas. Y tienen derecho a vivir dignamente con un salario, yo pago mi renta, yo trabajo, ¿entiendes? No me he muerto de hambre. Y cuando no tuve trabajo, le doy gracias a Dios a esos hermanos que nunca me dejaron sola, porque me pasé 6 meses y medio enferma sin poder trabajar. A esos hermanos míos que no me dejaron sola y me ayudaban. Eso es verdad. Que nunca me dejaron sola, María Teresa Rafaeli, a Tania Roque en España, mis hermanos desde España, de Palma, Mallorca, que me ayudaban y pude pagar mi renta y pude comprar mis medicamentos. Gracias a mi pastor, a mi apóstol. Sí, eso es verdad. Pero caballeros cubanos, papá, mamá, por la vida de un hijo uno es capaz de todo. Y no tengan miedo, no tengan miedo. Hagan lo que tienen que hacer. La libertad de Cuba no está en que nadie va a ir y va a liberar a Cuba. Está en nosotros, en el pueblo cubano, en los de adentro y los de afuera, porque los de afuera, muchos no los hemos dejado solos, otros callan. ¿Saben qué? Yo me he puesto a analizar y yo digo, los que estamos fuera somos igual esclavos de ellos. Somos esclavos de la dictadura. Porque tienen que estar mandando remesas allá para que su familia coman.
¿entienden? Entonces, digo, es triste decirlo porque yo tengo mis hijos allí. Y tampoco desde donde estoy puedo ayudar y puedo hacer como otros que llevan años en el exilio. Pero creo que el exilio también tiene que dar un parón. Tiene que dar un parón y no dar más ayuda a Cuba. No, a mi familia no. Un parón, cuando el día que el exilio dé un parón y el cubano que esté allá se levante y no esté de rodillas como está, hasta ahí va a llegar el jueguito de esos 4 delincuentes que están en el poder, de Ramiro Valdés, del títere de Díaz Canel, de Raúl Castro, de toda la familia Los Castro y de todos ellos, porque ellos son poquitos, ellos son un puñadito, y un puñadito está manipulando a todo un pueblo, y el pueblo sigue humillado, y no puede ser. Hoy yo le digo que la libertad de ustedes y que luchen por el futuro de sus hijos, porque es triste ver un hijo con hambre, es triste ir a un hospital y tú ver los trabajadores de la salud, que le digo, ustedes se quedan callados, son cómplices, porque yo hablo con trabajadores de la salud y me escriben mis compañeros y me dicen esto está así, le digo, pero eres cómplice porque te quedas callado, el día que los médicos, enfermeras, todos tomen las calles, porque las calles es de los revolucionarios, sí. Entonces, ustedes saben quiénes son los revolucionarios, el pueblo, que pueden hacer una revolución allá adentro. Esos descarados delincuentes que se hacen llamar revolucionarios, no, ustedes no son revolucionarios, ustedes son genocidas, asesinos, terroristas. Ustedes han convertido en Cuba, ustedes saben en qué, ustedes han convertido a Cuba en el país más miserable del mundo. Ya está bueno ya. Continuamos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal. Vamos a estar pasando una directa. Quédate con nosotros hasta el final del video. Bueno, aquí vengo con otro caso, con otra denuncia, esta vez de un preso político que actualmente ya ha estado dentro de las rejas castristas por más de 10 años, yo diría ya unos 11 años aproximadamente. Y me refiero a Michael Licea Brizuelas, quien, como ya les había dicho, preso político, quien primeramente o inicialmente se había acusado de atentado, pero ya después en la cárcel, por su postura política, se le han incrementado más años a su condena original, por cosas como escribir con su propia sangre, abajo Fidel y abajo el comunismo y demás en las paredes de la celda. Esto también producto porque este muchacho también es esquizofrénico, lo cual lleva medicamentos y demás que también se le dificulta muchísimo. Solamente un par de personas o un matrimonio muy allegado a él o que se ha preocupado por él es quien le ayuda con alguno de estos medicamentos e incluso también alimentos. En el caso de Michael, y por qué quería traerlo a relucir en estos momentos, es porque él lleva muchísimos años que no recibe visita familiar o de ningún tipo de visita. La única familia que tenía, la cual lo apoyaba, porque todo el resto de su familia, por su posición política, por su postura política, habían prácticamente renegado de él, era su mamá, quien además presentaba en estos momentos, desafortunadamente falleció, y eso es el motivo por el que vengo acá a comentar de esto. Ella presentaba un caso de diabetes extremo, lo cual la llevó a la amputación de una de sus piernas en el año 2019. Y es precisamente por esto que tampoco pudo Continuamos con más noticias yendo de a visitar a Michael. No olvides suscribirte a nuestro canal. Vamos a estar pasando una directa. Quédate con nosotros hasta el final del video. Sin visitas, sin ningún tipo bueno, solo prácticamente en la prisión. También además no es solamente el hecho de que él tenga muchísimos años que nadie lo atienda, sino que además va a ser casi 6 meses que también está en celda de castigo o en solitario, como se le diría allá en los términos carcelarios, precisamente también por su postura. Cuando esto ha sido algo que él ha estado entrando a estas celdas de castigo durante todo este tiempo.
y apenas sale de la celda de castigo nuevamente se pronuncia en su posición política, se ha cortado varias veces y con su sangre, como había dicho anteriormente, bueno, pues escribe todo su sentimiento, todo lo que siente en contra del régimen en las paredes. Y esto también, por supuesto, es una de las cosas por las cuales también continúa metiéndolo dentro de las celdas de castigo. Ahora, lo que quería decir y con respecto a su mamá, que ha estado padeciendo esta enfermedad, recientemente falleció el día 9 de agosto, y no solamente Michael no estuvo no estaba informado de todas estas cosas con su situación de salud últimamente, pero además tampoco se le permitió ir a verla cuando estaba bien enferma. Solamente le permitieron, ya después que estaba muerta, que fue cuando se lo dijeron, por cierto, ya después que había muerto fue que le dijeron que bueno, ya había fallecido, que le permitieron solamente 2 horas en el funeral y por supuesto, bueno, custodiado y demás, solamente 2 horas. Demás está decirle que esto es algo muy peligroso porque ya por su problema de salud que ya traía desde hacía muchos años, es prácticamente, ya esto es algo por lo que Michael está completamente devastado, ya no tiene... es lo único que prácticamente tenía, era su mamá, ahora no está tampoco. Como ya había dicho anteriormente, estos intentos suicidas donde él se cortaba y demás, donde además su situación de salud, su padecimiento de salud tampoco es atendido correctamente. Nada, quería hacer esta denuncia, por favor. Este muchacho está solo, necesita de nuestras voces, incluso las personas que lo están atendiendo más o menos, pues, vamos a decir, por debajo del telón, porque tampoco quieren que se les enfoque toda la seguridad arriba y tener problemas ellos también, que además muy agradecida que lo están atendiendo, porque a pesar de que no quieren que los nombres sean revelados, pues yo discúlpeme, pues yo le agradezco muchísimo que le ayuden con estos medicamentos, que siempre tratan de llevarlo algo de comida y medicamentos y demás, pero es precisamente que casos como estos que no salen a la luz porque sus familiares no lo pueden hacer, o porque tienen un problema de salud también ellos muy delicado y no quieren más represalias por parte del régimen. Es muy importante que estos casos se salgan a la luz, que le demos atención especial a estos casos. Este muchacho está solo y necesita que nosotros seamos sus voces. Por favor, compartan esto, por favor, ayudemos a denunciar lo que está sucediendo con este muchacho, seamos sus voces. Él está solo y eso no podemos permitirle. Libertad para Michael, libertad para todos los presos políticos, libertad para Cuba. Denunciemos.